Hola, ya pasó el examen de ascenso docente. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo enseñas a partir de hoy? Seamos sinceros, la estadística a veces parece un monstruo lleno de datos. Perfecto, porque hoy vamos a dominarlo. En este video aprenderás a construir y explicar cuadros estadísticos en forma clara, simple y con total seguridad en el aula. Prepárate, desde hoy soy tu compañero de aula. Sígueme, sé que no te vas a arrepentir. En el curso de estadística muchas veces se nos hace complicado cuando nos piden que ordenemos los datos, como por ejemplo en este caso, y tengamos que calcular con todo eso lo que se conoce como medidas de tendencia central, ¿no? ¿Qué cosas son las medidas de tendencia central? Pues la media aritmética, la mediana, la moda, y ver qué hacemos con esos datos, ¿no? O también nos pueden pedir graficar. Bueno, acá tenemos pocos datos, pero ¿qué ocurre cuando los datos son muchos, ¿no? Son bastantes. ¿Cómo los ordenamos? ¿Qué utilizamos? Seguramente para muchos se les hace complicado entender y llenar el cuadro estadístico, que es fundamental, pues para poder trabajar con estos datos, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de resolver este problema en forma general, entendiendo que un cuadro estadístico puede ser muy grande, ¿no? Sin embargo, lo que se busca es utilizar del cuadro estadístico solamente aquellas columnas que necesitamos para resolver lo que nos piden. A ver, el problema, ¿qué cosa dice? Los datos corresponden a las estaturas de extranjeros que visitaron al Perú, ¿ya? Y nos piden hacer el cuadro estadístico, hallar la media, mediana y moda y graficar. Realmente el tema es largo, vamos a tratar de reducirlo lo mejor que se pueda, pero hay algunos primeros pasos que dar de todas maneras, ¿ya? Por ejemplo, para una cantidad de datos como el que hay acá, que no son muchos, solamente son 50 datos, lo que tenemos que hacer es ordenarlos, ¿no? Nos dan un cuadro así como lo ven, todo desordenado. Los números no llevan un orden correlativo, por lo tanto lo que tenemos que hacer primero es ordenar los datos. Una vez que los tenemos ordenados, vamos a buscar agruparlos por intervalos para poder utilizarlo en el cuadro estadístico, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, primero este mismo cuadro lo vamos a ordenar. Muy bien, una vez que ya hemos ordenado todos los datos, ya podemos saber algunas cosas. Por ejemplo, cuál es el dato menor, cuál es el dato mayor, aparte de que ya sabemos cuántos datos hay. Como nos están hablando de tallas de las personas, de los extranjeros, tenemos que saber de qué talla mínima hasta qué talla máxima es nuestro rango, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que saber es el rango, y para ello lo que hacemos es lo siguiente. El rango va a ser igual: la talla mayor, que sería 202 centímetros, obviamente 202 centímetros, le vamos a restar la talla menor, la última talla, que sería 134. Entonces restamos 202 menos 134, y esto me va a dar 68. Listo. Una vez que ya tenemos claro cuál es el rango de recorrido de todas las tallas que queremos calcular, con este valor vamos a tratar de dividir todas estas tallas en grupos. Vamos a agruparlos, vamos a colocarlos en intervalos para poder a su vez plasmarlo en el cuadro estadístico. Ahora la pregunta es: ¿y cómo hacemos para conocer o para hallar cuál va a ser el intervalo? Hay dos formas, ¿ya? Una de ellas, y la más sencilla, es utilizando el criterio de pocos datos, ¿no? Donde determinamos lo siguiente. Miren, acá el rango total es de 68, ¿ya? 68 lo podemos subdividir en grupos que se encuentren entre 5 y 9 intervalos, o 5 o 10 intervalos, ¿ya? Tenemos que seleccionar de tal manera que los intervalos sean siempre lo mismo, que tengan el mismo ancho, cada intervalo que tenga el mismo ancho. Es decir, si yo voy a subdividir una cantidad de datos, debo asegurarme que los datos estén todos iguales, ¿no?
Digamos, a ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que queremos evaluar las notas de colegio, ¿ya? Entonces las notas de colegio van de 0 a 20. Muy bien. Pero yo quiero saber, si es que voy a evaluar las notas de toda la secundaria, ¿cuántas notas están entre 0 y 5, entre 5 y 10, 10, 15 y de 15 a 20? Serían 4 grupos. Pero también lo puedo hacer de 4 en 4. Entonces podría, por ejemplo, agrupar de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y finalmente de 16 a 20. Cuidando de que los intervalos sean iguales. Es decir, aquí hay 4, 4, 4, 4 y 4. ¿Cómo hacer para saber si es que voy a tomar 5 intervalos? Porque acá hay 5 intervalos, ¿no es cierto? O tomar 4. De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. ¿Cómo hago eso? Cuando los datos son muy grandes, ¿no es cierto? Se puede utilizar una ecuación que es la ecuación de Sturges, ¿ya? Pero cuando los datos no son muy grandes, son menores a 100, por ejemplo, hasta inclusive menores a 150, podemos utilizar simplemente los múltiplos del dato del rango que tenemos. Si no tenemos un múltiplo que nos permita dividirlo en partes iguales que se encuentren o que estén comprendidos entre 5 y 10, simplemente podemos ensanchar un poquito el rango de tal manera que podamos tener los intervalos que necesitamos. Por ejemplo, acá yo tengo 68, ¿de acuerdo? Si yo quisiera compartir esos 68 datos en partes iguales, yo diría, bueno, ¿en cuántas partes iguales? Entonces, a ver, saquemos cuáles son sus divisores. Entonces, tendríamos, por ejemplo, que 68 tiene mitad y tiene 17ava. Entonces, si yo quiero utilizar los divisores para que me dé intervalos iguales, podría tomar, por ejemplo, 2 intervalos, que es muy poco. 2 por 2, 4, podría tomar 4 intervalos, pero ya estamos hablando de 50 datos. O podría tomar 17 intervalos, que es demasiado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Amplío el rango, lo amplío a un número cercano a 68, mayor, de tal manera que contenga todos los datos que están aquí, todos, ¿de acuerdo? Entonces, acá observo de que este dato lo puedo ampliar a un número cercano a 68, que vendría a ser 70. Entonces, ampliamos a 70. Ya no va a ser 68, sino ahora va a ser 70. Alguien dirá, pero ¿y entonces cómo es que logro conseguir ampliarlo a 70 si el mínimo es 134 y el máximo es 202? Y es que esto es un intervalo, ¿no? Es como las notas que estamos hablando de 0 a 20. Si yo quiero mantener todas esas notas dentro de un rango, con el 0 no me hago ningún problema, porque no puede haber notas negativas. Pero yo puedo ampliar esto, digamos, a 22. No estoy agregando notas, simplemente estoy diciendo que al ampliar un poquito más el rango, voy a seguir teniendo a todas mis notas dentro de ese rango. No puedo acortarlo, no puedo irme, por ejemplo, a 18. Porque ¿qué ocurriría si yo le quito dos puntos a 18? No, lo acorto. Lo que va a ocurrir es de que probablemente si tengo una nota de 19 o una nota de 20, va a quedar fuera del rango, del nuevo rango. Pero si en lugar de que sea 18, todo el rango que quiero hacer, lo amplío a 22, las mismas notas que puedo tener van a estar dentro de este rango total. Y lo puedo partir en las partes que necesito. Así lo amplíe aquí a 24. Supongamos que yo quiera hacer 6 intervalos de 4, ¿no es cierto? Igual estas notas van a estar dentro. Claro que lo que tenemos que buscar es de que el rango que voy a ampliar esté lo más cerca posible a el número que he obtenido inicialmente. Ya, ahora, esto es una forma empírica, no significa que así se tenga que hacer, ¿ya? Hay dos formas distintas, como le dije,
está Sturges, como que también la raíz cuadrada del número, ¿no? Del rango. Entonces son dos formas que podemos utilizar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a tratar de utilizar nuestro método para poder generar los intervalos que necesitamos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a borrar esto. Listo, entonces miren, esta es la famosa regla de Sturges, ¿ya? El número de intervalos es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo natural de n. ¿Qué cosa viene a ser n? Ya sabemos que n es el número total de datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos datos tenemos aquí? Tenemos 50 datos en total, ¿no es cierto? No es esta resta, no, es el número total de datos. Entonces ponemos acá, el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo de 50. ¿Ya? Ya sabemos qué cosa es logaritmo, ¿no es cierto? Es un operador matemático que nos va a ayudar para eso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que calcular esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿ya cuánto sale? El logaritmo de 50 es 1,6989. ¿Ya? Entonces este valor de acá es 1,6969897. Ya está. Redondeando es eso. A eso lo vamos a multiplicar por 3.32 y a eso le vamos a sumar 1 y ese es el número de intervalos. Obviamente vamos a tener que redondear, ¿no es cierto? Y igual a 6,64. ¿Ven? Entonces, como tenemos que redondearlo, entonces diremos 6,64 lo vamos a redondear a 7 intervalos. Según la regla de Sturges me está dando 7, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero ¿de qué otra manera se puede calcular el número de intervalos? ¿Ya? Hay otra forma aproximada cuando los datos no son muy grandes como en este caso, no hay tantos datos. Entonces diremos, ¿no? Aparte de eso, tenemos el número de intervalos es igual aproximadamente a la raíz de n. ¿Ya? Como son 50 datos, entonces tendremos que sacar la raíz cuadrada de 50. ¿Y cuánto es esto aproximadamente? La raíz cuadrada de 50 es aproximadamente 7 puntos y algo más, ¿no es cierto? Entonces lo redondeamos a 7. ¿Ven? Así es como se hace. Pero, ¿qué hacemos aquí? Nosotros no tenemos un múltiplo de 7, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Ampliamos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ampliamos? Entonces, ¿cómo hago para que de 68 vaya a 70? Al valor mínimo, que es 134, le voy a restar 1. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá 133. Y al valor máximo, que es 202, le voy a sumar 1. Es decir, de 202 va a pasar a 203. ¿Ven? Entonces, si yo quiero hallar todo el rango, entonces diremos, todo el rango nuevo, va a ser igual a 203 menos 133, esto me da 70. Y ya estamos aquí. ¿Ven? Entonces, el valor mínimo ahora va a ser 133. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí construimos los intervalos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el ancho del intervalo? Lo ponemos acá. Ancho del intervalo. ¿No? W. Entonces, W va a ser igual al rango total, al nuevo rango total entre el número de intervalos. Es decir, el rango ahora va a ser 70 entre el número de intervalos que hemos hallado, que es 7. Esto va a ser 10. Es decir, que el ancho de cada intervalo va a ser 10. ¿Cuáles van a ser esos intervalos? Empezando por el valor menor, que es 133, ¿no? Vamos a ir sumando más 10, más 10, más 10. Es decir, van a ser, por ejemplo, de 133 hasta
143. ¿Ven? El otro, desde 143 hasta 153. El otro, desde 153 hasta 163. 1, 2, 3, falta acá. Desde 163 hasta 173. Van 4. Acá, seguimos. Desde 173 hasta 183. Después desde 183 a 193. Y finalmente el último, que será desde 193 hasta 203. Y ahí cerramos. ¿Ven? Tenemos que llegar exactamente al valor máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, todos de ancho 10. ¿De acuerdo? Que le hemos puesto F minúscula se llama frecuencia absoluta. ¿Ya? La frecuencia absoluta es la columna más importante del cuadro estadístico. ¿Por qué? Porque esta es la única columna donde se van a colocar todos los datos que hemos seleccionado. Vamos a ir contando los datos que corresponden a cada intervalo y esos datos los vamos a colocar aquí, en la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que ver los números que se encuentren entre 133 y 143, pero no cuento el 143, es decir, hasta 142. Lo bueno que al tener los datos ordenados es muy fácil contarlos. Entonces, por ejemplo, tenemos que contar solamente hasta acá, ¿no? Porque no hay 142. Entonces, acá solamente hay 1, 2, 3. Acá pongo 3. Listo. Ahora, el otro. A partir de 143 hasta antes del 153. Estoy aquí, ¿no es cierto? Estamos acá. Es decir, hasta antes del 153 es acá. Hasta acá. ¿Ven? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá pongo 6. Y así hago con todos, del 153 hasta antes del 163, hasta acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 4 ponemos acá. Del 163 hasta antes del 173, o sea, hasta por acá. Eso significa que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces acá ponemos 13. Seguimos, a partir del 173 hasta el 183. Estamos aquí, acá está el 183. No puedo tomar el 183, por lo tanto voy a contar hasta acá nada más. ¿No es cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá ponemos 10. ¿Ven? Ahora hasta el 192 incluido, el 193 no se cuenta. Entonces tenemos 192, es decir, solamente hasta acá. No puedo contar el 193. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nada más. Acá ponemos 5. Y ahora sí ya contamos lo que sobra. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y colocamos los 9 datos faltantes. Una vez que hemos terminado de colocar todos los datos agrupados de la frecuencia absoluta, es decir, los datos que hemos recolectado, ya esta tabla ya no nos sirve, ya cumplió su función, ya contabilizamos. Entonces lo único que vamos a hacer para verificar si lo hemos hecho bien es colocar aquí abajo un recuadro donde tenemos que sumar los datos obtenidos. Acá tenemos 9, 13, 26, 36, 36 más 5, 41, 41 más 9 me da 50. Acá ponemos 50. Y eso debe coincidir con la cantidad de datos. A ese valor se le va a llamar n. ¿De acuerdo? Este es n. Es el valor total de los datos de la muestra. ¿Listo? Entonces, ya hasta aquí este cuadro ya cumplió su función. Todas las demás columnas ya son calculables. ¿De acuerdo? Esta columna que acabamos de llenar es la única columna que es contable, se cuenta nada más, se llenan los datos, es el resumen de toda la tabla que tuvimos inicialmente y ahora lo que hacemos es llenar el resto de columnas que tenemos. Por ejemplo, aquí aparece F mayúscula, eso sí hay que tener cuidado. Una cosa es F minúscula, que es la frecuencia absoluta,
La F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que se hace con la frecuencia absoluta acumulada? Es solamente ir acumulando en forma parcial los datos de la columna de la frecuencia absoluta. Es decir, el primer dato acumulable es el 3. No tengo con quién acumularlo, por lo tanto acá solamente pongo 3. Ahora voy acumulando los siguientes datos. 3 más 6 me da 9. 9 más 4 me da 13. 13 más 13 me da 26. 26 más 10 me da 36. 36 más 5 me da 41. 41 más 9 me da 50. ¿Ven? Se va acumulando. Y al final compruebo de que estos dos valores deben ser obviamente iguales, ¿no es cierto? Estos dos valores tienen que ser iguales. El H minúscula es la frecuencia relativa, ¿ya? ¿Qué cosa significa frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la comparación de cada dato, ¿no es cierto?, de la frecuencia absoluta, no de la frecuencia acumulada, sino de la frecuencia absoluta, entre el total. Nada más, vamos comparando. Entonces, de tal manera que acá vamos a colocar, por ejemplo, 3 entre el total, que sería 50. Acá sería 6 entre 50, 4 entre 50, 13 entre 50, 10 entre 50, 5 entre 50 y finalmente 9 entre 50. Esa es la frecuencia relativa, que normalmente no se acostumbra a dejarlo en fracciones. Está bien, con eso vamos a calcular la frecuencia relativa, pero normalmente lo que se hace es convertirlo a decimal y lo redondeamos. Generalmente se redondea a 2 decimales, ¿de acuerdo? A veces, dependiendo del tipo de problema, es necesario redondearlo con 3 decimales. En este caso no es importante, así que vamos a irlo redondeando todo a 2 decimales. Muy bien, y una vez que ya hemos convertido todo a decimales, sumamos, porque también debemos comprobarlo. Entonces, sumando todo esto de acá, lo que me tiene que dar ya lo tenemos ya resuelto. Eso tiene que ser 1. Sumando, si por A o B motivos no nos salió 1, es porque seguramente hemos cometido algún error en el redondeo. Entonces tenemos que revisar para ver en qué parte tenemos que reajustar. ¿De acuerdo? Bien, el H mayúscula, al igual que el F mayúscula, son los acumulados de la columna anterior. En este caso, esto de acá se llamará frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, así como ha ocurrido con el F mayúscula, acá también vamos acumulando los valores, pero en este caso de la frecuencia relativa. Entonces empezamos, ¿no es cierto? No tengo con quién acumular, acá pondré entonces 0,06. Ahora acumulo con el 12, acá pondremos 0,12 más 6, 0,18, 0,18 más 0,8 me da 0,26, 0,26 más 0,26, 0,52 más 20, 0,72 más 10, 0,82 y finalmente más 18 me da 1. Y estos datos, repito, tienen que ser iguales, de todas maneras. Ahí nos vamos a dar cuenta si hemos tenido algún error en la suma y si es que tenemos que redondear o bueno, revisar en qué parte está el error. En el caso del HI con ese símbolo del porcentaje es más sencillo, porque esto de acá será entonces la frecuencia relativa porcentual. Esto sirve para poder hacer el gráfico circular. Y miren qué sencillo es. Lo único que hay que hacer es ir a la columna del H minúscula, el HI, ¿no?, la frecuencia relativa, y multiplicar todo por 100, nada más. Entonces tendremos 0,06 por 100 me da 6. ¿6 qué cosa? 6%. El otro será 12%, el otro será 8%, 26% en este caso, 20%, 10%, finalmente 18%. Muy bien, es obvio que al sumar esta columna, lo que tenemos que obtener es el 100%. Muy bien, listo. Esta otra columna nos permite hacer un gráfico exacto con medida de ángulos cuando queremos hacer el gráfico circular, ¿ya? Normalmente lo que uno hace pues es más o menos al cálculo, uno va colocando los datos que uno quiere poner en el gráfico circular,
Pero si lo queremos hacer así exacto, debemos calcular el ángulo, ¿no? La medida angular que le corresponde a cada intervalo. Estamos hablando de que cada intervalo va a tener sus propios datos. Entonces, yo lo que debo hacer es hallar el ángulo. ¿Y cómo se hace eso? Es bien simple, ¿no? Se utiliza simplemente una regla de 3 simple, que acá lo vamos a colocar como una fórmula. Pero, ¿cómo sale? Miren, nosotros sabemos que toda la vuelta de una circunferencia, toda la vuelta, mide 360 grados. Entonces yo puedo decir que cada parte de mis intervalos, si yo lo multiplico por el ángulo, me va a dar el ángulo que necesito. ¿Cómo así? Toda la vuelta completa, si nosotros observamos que el HI vale 1, o si no, si quieren el 100%, es lo mismo, no hay problema. Entonces, ¿qué digo? Si 1 es 360 grados, entonces ¿cuánto será una partecita, no? El valor que le corresponde a cada intervalo. Entonces, quiero hallar el alfa. El alfa va a ser igual a HI multiplicado por 360 grados sobre 1. Entre 1 sigue siendo lo mismo, es una multiplicación. Entonces lo único que debo hacer para calcular el ángulo es multiplicar la columna del HI por 360 grados, y con eso consigo la columna de los ángulos. Bien, entonces una vez que hemos multiplicado todos los HI por 360, vamos a obtener los ángulos que corresponden a cada partecita del círculo estadístico que estamos buscando, ¿no es cierto? Y obviamente este total, si yo sumo esas partecitas de ángulo, esos sectores circulares, debemos obtener aquí, ¿no? Debemos obtener aquí 360 grados, que es lo que mide todo el círculo completo. 360 grados. Listo, hasta ahí ya tenemos prácticamente el cuadro estadístico que necesitamos, ¿no? Para poder calcular los gráficos especialmente. Pero ¿cómo hacemos para calcular la media estadística? Cuando nosotros queremos calcular el promedio de notas, lo que hacemos es sumar todas las notas que tenemos y lo dividimos, esa suma, entre el total de notas, ¿verdad? Entonces hallamos nuestro promedio. ¿Y cómo hacemos con este gráfico? Acá en este intervalo yo tengo 3 tallas. Hay 3 personas que están en este intervalo. El XY me está dando el promedio de cada intervalo, es el punto medio, pues, ¿no? Pero yo voy a tener 3 tallas de esa medida, ¿de acuerdo? 3. Entonces lo que debo hacer es multiplicar estos dos elementos, estas 2 columnas, para saber cuántas tallas en total tengo, ¿no es cierto? Entonces multiplico el XY por el FI y eso lo vamos a colocar en esta columna. ¿Para qué nos va a servir esa columna? Para poder calcular la media, ¿no? Vamos a colocar acá la media, que viene a ser el X con una raíz encima, es la media, que viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser la sumatoria, ¿no?, del producto de los XY por el FI, todo dividido entre N. ¿Cuál es N? Este total de datos, ¿ya? Entonces, si yo consigo multiplicar todos esta columna multiplicando los XY por FI, pues voy a obtener justamente lo que venga en el numerador. Ok, chicos, entonces una vez que hemos multiplicado, obtenemos estos resultados, sumamos estos resultados, ¿no? Tenemos que sumar para poder hallar esta sumatoria. Eso me da 8620. La media va a ser igual a 8620, y esto lo vamos a dividir entre el total de datos, que viene a ser 50. Vamos a ver cuánto nos sale ese promedio. Entonces tenemos 8620, esto lo dividimos entre 50 y eso nos está dando 172,4. Ese es el promedio. Ahora, ¿dónde está ubicado? ¿En cuál rango, en cuál intervalo de tallas, ¿no?, porque eso es lo que nos están diciendo, está este dato? Miren acá, 172,4 no llega a 173, está aquí al máximo. Por lo tanto, esta fila de acá, ¿no?, es donde está ese valor, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fila 1, 2, 3, 4, esta fila 4,
viene a ser justamente la fila de la media. Y así hemos calculado nuestra media estadística. Para hacer el cálculo de la mediana y de la moda, hay otras fórmulas que también tenemos que aplicar para poder hallarlo. No es solamente encontrar el punto medio, como lo hemos hecho cuando son muy pocos datos, no se calcula de esa manera. Bien, ¿cómo entonces calculamos la mediana? Ya tenemos nuestra media, ahora tenemos que calcular la mediana. Aquí recordemos solamente primero cuál es el concepto de mediana, qué cosa es la mediana. Entonces decimos, si tenemos una cierta cantidad de datos ordenados de menor a mayor, buscamos el punto medio, ¿no es cierto? Y el número que se encuentra exactamente en el medio es la mediana. Si hubiera un número par de datos, vamos a tener dos datos en el medio, dos números en el medio. Lo sumamos y lo dividimos entre dos y tenemos la mediana. Entonces, en cualquier caso lo calculamos de esa manera. Pero ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahora sí necesito que me presten atención para ver qué tenemos que hacer para poder identificar primero estos datos. ¿Ya? Miren, aquí nos dice que la mediana es igual a LINF. LINF significa límite inferior. Entonces, este de acá es nuestro límite inferior. Después sigue W. ¿Qué cosa es W? W es el ancho del intervalo. Ahí no hay problema, porque todos los intervalos tienen el mismo ancho y para este caso en específico, el ancho es 10, ¿no es cierto? De 133 a 143. Entonces ya podemos darle el valor a W y este dato es 10. Es fijo, no varía. Ahora vamos acá. N medios, ¿no es cierto? N medios. Bueno, con N tampoco hay problema, porque N es el número total de datos de la muestra, por lo tanto N vale 50. Entonces de acá decimos que N es 50. Entonces nos falta calcular el límite inferior, ¿no? Y estos dos datos de aquí, FME-1 y FME. ¿Qué es eso? Porque no lo tenemos en el cuadro. Ya, muy bien. El F mayúscula, como también el F minúscula ME, significa la frecuencia absoluta de la fila de la mediana. Entonces, ¿cómo? Pero yo digo, ¿cómo hacemos para saber cuál es la fila de la mediana? Ya sabemos cuál es la fila de la media, pero ¿cómo sé yo cuál es la fila de la mediana? Para eso nos vamos a la columna del F mayúscula, de la frecuencia absoluta acumulada. Y además de eso, como hemos dicho que la mediana es el punto medio de la cantidad de datos, entonces decimos, ¿cuál es el punto, cuál es la mitad de los datos? Si el total es 50, la mitad es 25, ¿verdad? 50 entre 2, 25. Entonces me voy al F mayúscula y digo, ¿cuál es la casilla del F mayúscula que contiene a 25? Tenemos 3, es obvio que 3 no contiene a 25. 9 tampoco, 13 tampoco, 26 sí, 26 sí contiene a 25, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta fila que coincide con la media también es la fila de la mediana. Entonces acá pondremos que esta fila también es la fila de la mediana. Entonces, una vez que hemos identificado la fila de la mediana, ahora ya podemos darle valores a esas letras que nos faltan. Primero, acá dice L inferior, ¿no es cierto? El L inferior. ¿A qué se refiere con el L inferior? Nos vamos a la fila de la mediana y nos ubicamos en el intervalo. Bien, el intervalo está acá. Entonces es de 163 a 173. Este intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces el límite inferior que se refiere a la fórmula es justamente el de acá. Es decir, en este caso particular será 163. Muy bien, entonces acá pondríamos 163. No siempre va a coincidir la fila de la media con la mediana, no siempre, ¿ah? Puede ser que sean filas diferentes, ¿ya? Entonces en este caso no. Ahora, ¿qué cosa es el F minúscula? El F de la mediana, la fila de la mediana. Ahora sí es fácil calcularlo, porque como ya sabemos cuál es la fila de la mediana, nos vamos al F y decimos que el F de la mediana es 13. Entonces acá ponemos 13.
Pero aquí aparece un nombre medio raro, ¿no? Porque dice así, dice F mayúscula, ME, y por si acaso ese -1 no es un error, no está en el medio, sino está abajito. O sea, está aquí, -1, así chiquito, ¿de acuerdo? Eso significa que yo debo ubicar la frecuencia absoluta acumulada de esa fila, pero tomar el valor de la anterior, -1, ¿no es cierto? En este caso tenemos, por ejemplo, el F de la mediana viene a ser este de acá. Estamos en esta fila, ¿no es cierto? Estamos acá, es este de acá, ¿no es cierto? 26. Pero el dato anterior es el que está más arriba, o sea, le quito 1. No es la fila 4, es la fila 3. Entonces, le voy a quitar ese número, entonces va a ser este valor, el 13. Coincidentemente es el valor anterior, no siempre coincide. Muy bien. Listo, entonces ya con estos datos podemos reemplazar aquí y podemos calcular la... Muy bien, entonces reemplazando los datos que hemos obtenido, ¿no?, en la ecuación, en la fórmula de la mediana, ¿no?, tenemos que el límite inferior es 163, el ancho de cada intervalo es 10, ¿no? Acá tenemos 50 entre 2, ¿por qué? Porque n vale 50, el 13 viene a ser el F mayúscula, es decir, -1, es decir, 13, y todo eso dividido entre 13, que es el F minúscula, eso nos da, resolviendo, 172,23. Si ustedes observan, es bastante similar al valor obtenido en la media. Igual, otra vez repito, no siempre va a ser así. Solamente significa que en este caso hay coincidencias entre uno y el otro. Para ello tenemos todavía que determinar la moda, ¿ya? Entonces ya con los tres valores de la tendencia central, ¿no es cierto?, vamos a poder tomar una decisión. Entonces a continuación vamos a tratar de resolver la moda. Bien, la fórmula de la moda es esta que está acá, ¿ya? Va a variar, ¿no? Básicamente aquí aparecen nuevos términos. El L inferior tiene el mismo significado que en el caso de la mediana, aunque si no fuera la misma fila, si no coinciden las filas, entonces el límite inferior va a variar en número, pero el concepto sigue siendo el mismo. El límite inferior es el menor valor del intervalo. El W también, ¿no? El W viene a ser el ancho de cada intervalo, que en este caso es fijo, ya lo conocemos, es 10, inclusive ya lo podemos poner. Entonces yo puedo colocar que W es 10. Y aquí aparece el FI, el Φ1 más Φ2. ¿Qué cosa es Φ1 y qué cosa es Φ2? Acá tenemos que hacer una operación. Para calcular el Φ1, debo ubicar la frecuencia de la moda, la frecuencia absoluta de la moda, ¿no?, de la fila que corresponde a la moda, y le debo restar el dato anterior, ¿no es cierto? Entonces la fila de la moda, -1 significa el dato anterior. Igual ocurre aquí, solo que en este caso vamos a restar la fila de la moda, ¿no?, +1, es decir, el dato siguiente, nada más. Para eso primero tenemos que ubicar la fila de la moda para poder resolver esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, miren, a ver, ¿qué cosa es la moda? La moda en estadística es o son, ¿no?, porque pueden ser más de una moda, los valores que más se repiten, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo varias notas, ¿no?, dentro de mis notas tengo, por ejemplo, 18, 17, 13, 09, 08, 13, 15, 14, 13, 04. Entonces, hasta ahí, ¿no? Ya hemos visto de que el número que más se repite es 13, por lo tanto 13 viene a ser la moda, ¿ya? Y en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos ubicamos en la columna de la frecuencia absoluta, es decir, acá, no la acumulada, sino la frecuencia absoluta, y decimos cuál es el máximo valor que hay ahí. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en este caso, que es 13, en este intervalo, como hay 13 personas, ¿no?, porque estamos hablando de turistas, ¿no?, son sus tallas, que seguramente va a haber datos que se repitan, ¿ya? Entonces, tomamos como punto de referencia el mayor dato de la frecuencia absoluta, que coincidentemente, otra vez, no tiene por qué ser así, el 13 viene a ser también
la fila de la media y también la fila de la mediana. Entonces acá tenemos que esto también va a ser la moda. Repito otra vez, no siempre coincide. ¿Cuándo varía? Varía cuando los datos están muy dispersos. Cuando están muy dispersos, entonces va a ocurrir que de repente podemos tener hasta 3 filas, ¿no? Una para la media, otra para la mediana, otra para la moda. En este caso no, ¿ya? En este caso particular no. Ahora sí, vamos completando los datos. Entonces decimos, acá, el límite inferior. El límite inferior ya sabemos que para esta fila es 163. Entonces será 163. Necesitamos hallar el FMO y el FMO-1, es decir, la frecuencia absoluta de la moda y la frecuencia absoluta anterior al que está en la moda, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, le ponemos por acá el FMO, ¿cuánto vale? Buscamos la fila, nos vamos hasta el F minúscula y vemos de que el número es 13. Entonces acá ponemos 13. Vemos el dato anterior, la frecuencia de la moda -1. Es el dato anterior. Como ya sabemos que acá está el número, perdón, creo que aquí, no, está bien, 13. El anterior es 4. Entonces aquí ponemos 4. ¿Ven? Y el siguiente, la frecuencia modal +1, el siguiente dato, es el que continúa, ¿no? Si acá dice 13, ¿no es cierto? Entonces el que siguiente viene a ser 10. Muy bien, como ya tenemos ahora sí todos los datos, solamente procedemos a hallar la moda, ¿no? Entonces diremos que la moda va a ser igual. El límite inferior es 163 más el ancho del intervalo, que viene a ser 10. Ahora abrimos el paréntesis y acá colocamos los datos. El phi 1 es la resta del FMO, el de acá, menos el FMO -1. Es decir, aquí vamos a colocar 13 menos 4. Y abajo tenemos que colocar la suma del phi 1, el mismo que está aquí, más el phi 2. Entonces ponemos acá 13 menos 4 más. ¿Cuál es el phi 2? El phi 2 es la frecuencia de la moda, que es 13, menos el siguiente dato, que viene a ser 10. Entonces acá ponemos menos 10. Listo, y con eso resolvemos para poder hallar la moda. Muy bien, entonces nos sale que la moda es 170,5. Si se dan cuenta, hay una pequeña diferencia con los otros dos datos obtenidos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿eso qué significa? Significa que nuestra moda, que salió 170, está ubicado acá mismo, ¿no? en este intervalo, pero está ligeramente alejado de los datos anteriores. Cuando nosotros queremos calcular, tenemos que ver cuán homogéneos son estos valores. Entonces es obvio que este valor de 170,5 lo vamos a descartar y cualquiera de los dos, en este caso de la media y de la mediana, nos va a dar el valor que queremos aplicar o entender para este problema, ¿no es cierto? Entonces esa es nuestra media y nuestra mediana. Muy bien, ¿qué más nos da este gráfico ya para ir terminando? Nos da, perdón, este cuadro nos da justamente las gráficas, ¿no? La gráfica de barras y la gráfica circular, ¿de acuerdo? Entonces, con los datos que hemos obtenido en nuestro cuadro, ¿no? Como les decía, no solamente era para calcular esto. Cuando queremos hacer nuestro diagrama de barras, utilizamos normalmente en la fila horizontal, la columna de los intervalos, ¿no? Entonces colocamos los intervalos de esta manera y luego vamos graficando, ¿no? Como por ejemplo podremos utilizar la columna de las frecuencias absolutas, que es también común que se haga así, pero puede ser también por ejemplo con porcentajes, ¿no? Puede ser también con la frecuencia acumulada, pero ya recibe otro nombre, ¿ya? La gráfica también va a variar de forma, ¿ya? Entonces vamos a hacer por ahora la gráfica común, ¿no? La que normalmente se hace. Y por ejemplo, si aplicamos en este caso la frecuencia absoluta, lo que hacemos es, alrededor de cada intervalo, vamos trazando rectángulos
que justamente lleguen hasta el número que indica en la frecuencia absoluta. Por ejemplo, el primero viene a ser hasta 3, ¿no es cierto? El siguiente va a ser hasta 6, ¿no? Hasta acá, más o menos. El tercero va a ser hasta 4, va a bajar, ¿no? Entonces lo haremos hasta acá. El siguiente será hasta 13, este es el más grande, entonces por lo tanto lo dibujamos hasta arriba. Después sigue el siguiente, que sería 10, ahí baja un poco, es decir, más o menos hasta por acá, ¿no? Hasta acá. Después sigue 5, 9, baja, ¿no? Baja bastante, más o menos hasta acá, ¿no? Hasta el nivel de 5, ¿no? Hasta acá. Y por último terminamos en 9, otra vez vuelve a subir más o menos hasta acá, ¿no? Entonces graficamos, ya está, y ese es nuestro gráfico de barras, ¿ya? Algunos acostumbran a unir los puntos medios, es decir, agarrar la marca de clase, ¿no? Agarrar la marca de clase y lo unen así, de esta manera, ¿no? Lo unen así, todos los puntos medios. Empezamos de 0, ¿no? Vamos uniendo solamente los puntos medios de lo que acabamos de hacer, ¿ven? Unimos de esta manera. Y esa línea roja que hemos trazado, ¿no? Viene a representar nuestro gráfico poligonal, ¿ya? Entonces acá tenemos dos gráficos, el gráfico de barras, el gráfico del polígono, ¿no? La gráfica del polígono, y quedaría solamente el otro gráfico que viene a ser el gráfico circular, ¿no? Y eso se lo dejo a ustedes, ¿no? Trazan la circunferencia, ¿no? Más o menos trazan la circunferencia, y en la circunferencia lo que van a hacer es medir los ángulos. Para eso hemos hecho esa columna, ¿no? Obviamente no con decimales, redondeamos, lo vamos midiendo, y acá digamos que nos salga así, el primero que es 21 grados, por ejemplo, ¿no? Este de acá que es 21 grados, ¿no? Y acá le ponemos adentro los porcentajes. Entonces al primero le corresponde el 6%. Puede ser el porcentaje, también puede ser el F minúscula, ¿no? Entonces algo que nos indique los valores que estamos calculando. Entonces esto ya me parece que ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Si este video te aclaró la mente, imagina lo que viene en los próximos. Suscríbete ahora mismo, porque en esta serie vamos a llevar la estadística, el razonamiento matemático y el uso de Python al siguiente nivel. Sí, escuchaste bien, Python. Te voy a enseñar cómo utilizarlo en las aulas, paso a paso, sin humo y sin complicaciones. Y te dejo un reto, toma cualquier lista de tu clase y empieza a construir tu propio cuadro estadístico hoy mismo. Y aquí en adelante vamos a ver muchos temas de matemáticas que te van a interesar para todas tus clases durante el año. Esto recién comienza. Te veo en el próximo nivel.